Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con las clases de filosofía en YouTube y el tema que nos toca tratar es Kuhn, el paradigma y las revoluciones científicas. Thomas Samuel Kuhn fue un físico, historiador de la ciencia y filósofo estadounidense nacido en Cincinnati en 1922 y muerto en Cambridge en 1996. Kuhn cambió la orientación de la epistemología en la década de los 60 a partir de la publicación de su obra más conocida, La estructura de las revoluciones científicas, en 1962. Y aunque sus posiciones personales cambiarían conforme el paso del tiempo, alejándose de las tesis iniciales de este libro, el impacto de esta obra modificó radicalmente el modo de entender la epistemología. Kuhn va a criticar a epistemólogos clásicos del Círculo de Viena y a los empiristas lógicos, y también va a criticar a los epistemólogos críticos como Popper y el falsacionismo, acusándolos de no estudiar la ciencia real, sino de plantear una visión ahistórica e ideal de la ciencia. Es decir, ellos se centran en cómo debe operar la ciencia, cuáles son sus métodos, cómo deben justificar los enunciados, pero en ningún momento se ocupan de estudiar la ciencia real, su génesis, su historia y su desarrollo. Por qué ciertas teorías tienen importancia en una época histórica y por qué se caen y son reemplazadas por otras teorías. ¿Qué es un paradigma? El término paradigma en la obra de Kuhn es muy complejo y polisémico, ya que ha dado lugar a muchas interpretaciones. Incluso hay pensadores que sostienen que hay más de 20 interpretaciones del uso del término de paradigma en la propia obra La estructura de las revoluciones científicas. Pero podemos intentar sintetizarla como el marco general a partir de los cuales se dan las definiciones básicas de la ciencia, sus problemas y soluciones. Es decir, el paradigma constituye un acuerdo básico de investigadores en una comunidad científica por los cuales definen el operar de la ciencia. El término paradigma incluye desde aspectos amplios y abstractos como una concepción general del mundo, una visión de la realidad, una definición de los términos básicos a los que se va a aplicar la ciencia, e incluso la propia definición de lo científico y de lo no científico, hasta aspectos más técnicos y específicos como los métodos habilitados por la ciencia, los instrumentos, las herramientas de investigación, las teorías, los modelos, las leyes y la definición incluso de problemas y de lo que es una solución. En ese sentido, el paradigma es el marco en el cual los científicos se paran para justamente investigar y resolver los problemas que se le van presentando. Ejemplos de paradigmas son muchos, pero no son tantos como uno podría suponer, ya que cuando Kuhn habla de paradigmas, habla de teorías y de visiones que han tenido un gran impacto en la historia y que se han sostenido por bastante tiempo. Por ejemplo, tenemos el paradigma aristotélico-tolemaico y su teoría geocéntrica, o el modelo heliocéntrico de la modernidad, o la física de Aristóteles, o la física mecánica de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein, el evolucionismo de Darwin, etc. A partir de establecer el concepto de paradigma, Kuhn va a desarrollar la génesis y el desarrollo de las teorías científicas, distinguiendo las 4 etapas por las cuales atraviesa la evolución de la ciencia. La presciencia se caracteriza por la falta de un paradigma. En ella existen y coexisten distintas escuelas y subescuelas rivales entre sí, con diferentes teorías en disputa. Estas no generan un consenso en la comunidad científica. Por ejemplo, podemos pensar en el estado de la investigación astronómica anterior a Aristóteles, cuando los filósofos presocráticos discutían teorías del cosmos. Ciencia normal. Es el periodo de la ciencia propiamente dicha. Se caracteriza por la presencia de un paradigma desde el cual los científicos desarrollan su actividad. Durante la ciencia normal, la ciencia avanza a partir de la resolución de problemas que están definidos por el paradigma mismo. Normalmente, los científicos se encuentran con fenómenos que no encajan dentro de las teorías, denominados enigmas, que deben resolver con las herramientas del paradigma. Sin embargo, los científicos no se comportan de la manera que sugiere Popper, desechando su teoría ante los problemas que no pueden resolver. Por el contrario, continúan dentro del paradigma y buscan el modo de justificar o resolver el inconveniente desde allí. El fracaso en la resolución de un enigma suele atribuirse a la ineficiencia del científico y no del paradigma en cuestión. Crisis. La acumulación de problemas no resueltos se denomina anomalías cuando afectan el funcionamiento del paradigma,
Que existan anomalías no significa que el paradigma esté en crisis, pero llega un momento en que la acumulación de anomalías se vuelve tan grave que los científicos ya no pueden continuar avanzando en su tarea sin resolverlos. Las anomalías ganan fuerza y socavan la confianza del paradigma. Cuando los científicos dejan de creer en el poder explicativo del paradigma, da lugar a la crisis. Esto abre a una etapa de confusión, pero que también puede hacer posible cambios en la perspectiva científica. Revolución científica. Un paradigma en crisis puede sostenerse mucho tiempo si no existen paradigmas alternativos. Pero cuando un paradigma es reemplazado por la adopción de un nuevo paradigma, hablamos de una revolución científica. Por ejemplo, la física de Aristóteles fue reemplazada por la física de Galileo. La geometría euclidiana fue reemplazada por las geometrías no euclidianas. La física de Newton fue reemplazada por la física de Einstein, etc. Las revoluciones científicas implican una nueva forma de ver la realidad que se está investigando. El nuevo paradigma plantea nuevos métodos, técnicas y define nuevos problemas, reingresando así en el periodo de la ciencia normal. El concepto de revolución científica sin duda ha sido uno de los impactos más poderosos que ha generado la revolución que plantea Kuhn en el modo de entender la epistemología, ya que la propia idea de revolución científica parece desafiar en realidad la idea positivista y hasta falsacionista del progreso científico. Kuhn critica la idea del progreso científico. Para Kuhn la ciencia no es que avanza en términos de mayor conocimiento, sino que simplemente hay una especie de cambio de paradigma. Esto tiene que ver con lo que él denomina la tesis de inconmensurabilidad de los paradigmas. Los paradigmas son incomparables. Definen los problemas, definen las soluciones, definen la visión del mundo. Y de alguna manera el paradigma aristotélico planteaba una determinada visión del mundo. El paradigma heliocéntrico plantea otra visión del mundo. Y no hay un observador externo que permita definir cuál paradigma es mejor. Simplemente podríamos decir que mientras que un paradigma no puede resolver cierta cantidad de problemas que afectan a la comunidad científica, el otro paradigma es más amplio y sí los puede resolver. De alguna manera podemos llegar a entender que existe una pequeña visión de progreso, pero en sentido débil y no en sentido fuerte como lo planteaban los epistemólogos tradicionales. Los detractores de Kuhn, que fueron muchos y aparecieron con mucha fuerza a partir de la publicación de la estructura de las revoluciones científicas, plantean que este concepto de paradigma es irracionalista y constructivista, justamente porque desafía la idea de objetividad y de verdad que son básicas en el conocimiento científico. Por otra parte, Kuhn aclara que el concepto de paradigma se aplica solo al ámbito de las ciencias naturales y de las ciencias formales, porque en las ciencias sociales, en realidad, no hay paradigma ni ciencia normal, sino presciencia, escuelas rivales con diferentes visiones del mundo que no constituyen acuerdos básicos. Sin embargo, el concepto de paradigma, donde mayor impacto generó, fue justamente en el ámbito de las ciencias sociales. Muchos pensadores, intelectuales y científicos denuncian el mal uso y el abuso de los términos de paradigma, de revolución científica, que las ciencias sociales han utilizado de alguna manera, poniendo otra vez en peligro la idea de conocimiento científico, objetivo y válido. Por último, una tercera crítica que podemos plantear sostiene que en realidad la inconmensurabilidad de los paradigmas, que supuestamente representan el avance real de la ciencia, no es tal, ya que en la ciencia actual hay paradigmas que son conmensurables y que de hecho se comparten en el análisis de la realidad. Por ejemplo, a nivel de la física. Por un lado está la mecánica cuántica con un enfoque acerca del operar de la ciencia, y por un lado está la mecánica newtoniana con otro enfoque que sin embargo de alguna manera se comparten. Al no existir una teoría unificada, ambos paradigmas y sus miradas del mundo y de la ciencia, comparten cierto objeto de estudio por el cual ambas son útiles y ambas coexisten. De este modo, la inconmensurabilidad de los paradigmas no sería tan inconmensurable. Más allá de estos problemas y estas críticas que se han planteado contra la obra de Kuhn, el impacto del pensamiento de Kuhn y su idea de los paradigmas y de las revoluciones científicas ha generado un antes y después en la historia de la epistemología.
Podemos decir que Kuhn despertó a la epistemología tradicional de ese sueño dogmático donde estaba dado, por supuesto, el acceso de la ciencia a la verdad y al conocimiento. El enfoque, hoy entendido como constructivista y hasta subjetivista de la obra de Kuhn, plantea interrogantes y problemas y enigmas a la ciencia que todavía hoy son de discusión en el ámbito de la filosofía y también de la ciencia. Independientemente de si ustedes estén más cercanos a una visión tradicional del conocimiento o al planteo de Kuhn, sin duda necesitamos revisar y repensar su obra para entender el impacto y los problemas de la ciencia en un mundo tan caótico y complejo como el contemporáneo. Por hoy llegamos hasta acá y nos vemos la próxima con más clases de filosofía. ¡Hasta luego!